Windows Server 2016. Esta sesión está siendo grabada para posterior referencia de ustedes y se les estará haciendo llegar a través de el correo que proporcionaron a través del registro. Y vamos a hablar cosas interesantes el día de hoy de Windows Server 2016, un sistema operativo que ya va para 2 años de haber salido, 1 año y medio aproximadamente. Sin embargo, todavía estamos un poco acostumbrándonos a las nuevas tecnologías que él mismo trae, ya que cambiaron muchas cosas desde el punto de vista de administración, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de la nube, aplicaciones, ha cambiado muchísimo. Entonces, hoy vamos a ver esos puntos principales sobre lo que Microsoft aprendió de los clientes referente a esta tecnología de Windows Server, cómo se mejora la seguridad en el sistema operativo 2016, qué capacidades nos ofrece el Windows Server 2016 para integración con Azure, que es la plataforma de nube de Microsoft, y lo que es la integración de aplicaciones híbridas. Es un tema muy interesante y algo revolucionario para la plataforma Microsoft, tecnologías que ya tenían cierta cabida en otros sistemas operativos como Linux y Unix. Ahora Microsoft está adoptándolas. Entonces, una vez definida nuestra agenda, comenzamos con el primer punto, que es aquellas cosas que Microsoft a lo largo del tiempo se ha ido dando cuenta, principalmente a través de la comunicación que tiene con algunos clientes, tanto a través de canales Premier, a través de canales de soporte y a través de canales hoy en día con las redes sociales. Y Microsoft ha identificado 3 pilares fundamentales de los cuales ha tomado nota. El primero de esos pilares es el tema de la seguridad. El segundo pilar es el tema del data center definido por software. Y el tercer pilar que Microsoft ha notado en base a lo que ha escuchado de los clientes es una plataforma de aplicaciones, que el sistema operativo sea esa plataforma. Entonces, si nos enfocamos un poco en la seguridad, tenemos 3 puntos. Como ustedes conocerán, en los últimos meses, años, hemos estado sujetos a nivel mundial de múltiples incidentes de lo que son ataques cibernéticos, no solamente sobre la data o los datos de los usuarios, sino también sobre las identidades. La administración de la seguridad en los sistemas operativos se ha vuelto más difícil, por lo que Microsoft ha tomado nota sobre estos puntos y ha desarrollado tecnologías en base a estándares y algunas tecnologías en base a nuevos desarrollos propios de Microsoft para atacar esto y hacerlo un poco más adquisible al usuario. En el pilar del data center definido por software, Microsoft ha notado de que no hay integración real entre las soluciones. No hay tanta integración, por ejemplo, en lo que es hoy en día la automatización de los servicios y los servicios que se proveen. Para poner ejemplos claros, hoy en día se habla mucho del tema de automatización. Sin embargo, cuando vamos a ver la realidad de la automatización, no podemos automatizar lo más elemental, que es a nivel de hardware, dado que esto lleva un componente físico que requiere de personal humano en muchos casos y donde está completamente desconectado. También tenemos dificultades para hacer implementaciones nuevas a gran escala, operar esas implementaciones y que los servers aún sigan manteniendo una pequeña huella. Cada vez estamos o se está trabajando porque la fuerza de servidores se componga de servidores mucho más pequeños con el doble o triple de capacidad. En el pilar de la plataforma de aplicaciones, generalmente se trabaja
se trabajó Microsoft en definir una estrategia de eliminar lo que se le conocen en la jerga de tecnología como los silos informáticos. Un silo informático no es más que aquella separación que existe entre las áreas de informática. Estamos acostumbrados que la configuración de red lo ven las personas de redes, la configuración de seguridad la ven únicamente el personal de seguridad, el desarrollo lo ven únicamente los desarrolladores, el soporte de las aplicaciones lo ven únicamente el equipo de soporte de aplicaciones y así sucesivamente. Estamos en una era de IT 2.0 que eso fue lo que nos impulsó. Ahora estamos evolucionando a una nueva era donde prácticamente esos silos se están desapareciendo o se están integrando o se están solapando unos con otros. Y eso Microsoft tomó nota también del desarrollar sistemas operativos más livianos que cumplan funciones específicas. Ya otros sistemas operativos tipo Linux, Unix lo habían logrado. Microsoft estaba retrasado en ese aspecto. Ahora con Windows Server 2016 está logrando un gran avance en ese aspecto. Y la difícil integración con la nube pública. Entonces, estos serían nuestros tres pilares sobre los que vamos a hablar los temas el día de hoy para lo que es construir su futuro con Windows Server 2016. Entonces, vamos a entrar un poco en detalle sobre cada uno de ellos. Vamos a entrar en detalle sobre cada uno de ellos para que vean cuál es esa nueva tecnología. Algunas tecnologías son mejoradas y cómo ustedes la pueden aprovechar. Bien, Windows Server 2016 está diseñado para ser eficiente, para ser fácil de adaptación para lo que es la nube. Hoy en día la nube pública es la que está principalmente liderando los cuadrantes de Gartner sobre temas de innovación, sobre temas de escalabilidad y sobre muchos otros temas. Windows Server 2016, ¿qué nos ofrece para la nube? Nos trae protección integrada, lo que nos proporciona protección para las identidades. Cuando nos referimos a identidades, estamos hablando de que los usuarios puedan realizar sus tareas identificadamente y que esto deje un registro y que esa identidad sea difícil de vulnerar, o sea difícil de robar a nivel de mi empresa, de mi organización. Asegurar la plataforma de virtualización. Es común ver cuando tenemos proveedores de nube privada y nube pública, es interesante ponernos a pensar, bueno, ¿y qué sucede si las personas que están administrando esa máquina virtual pueden tener acceso a mi información, a mis discos duros? Si esta información puede caer en manos de personas que no están autorizadas. Entonces, y la implementación de niveles, otros niveles adicionales de seguridad, es lo que Microsoft viene integrado en este sistema operativo, que en otros sistemas operativos se tenía que integrar posteriormente. Entonces, aquí en el tema de seguridad integrada, podemos comenzar a escuchar términos. De repente, si ustedes ya han leído algún blog de información o algún otro foro, van a encontrar términos como, por ejemplo, Just Enough, que se puede traducir como la administración necesaria. Nano Server, han podido escuchar máquinas virtuales protegidas o blindadas, han podido escuchar BitLocker, han podido escuchar código íntegro, firmas digitales, y todo ese tipo de tecnologías ya vienen preinstaladas con el sistema operativo Windows Server 2016. Cuando hablamos de lo que es una infraestructura inspirada en Azure, la plataforma Azure, que es la nube pública de Microsoft, nos ofrece una serie de integraciones de la plataforma en sí
con nuestro sistema operativo Windows Server 2016. Para ponerlo en contexto, un Windows Server 2012 se puede implementar en una nube de Azure, es correcto. Sin embargo, la integración entre el Windows Server 2012 y el Azure se tiene que hacer a través de tecnologías que son posterior al deployment. Con esto quiero decir, por ejemplo, agentes, extensiones que se le deben instalar a estas máquinas virtuales, lo que hace que sobrecargue el sistema operativo, ya que aparte de toda la configuración que tengo que colocarle, tengo que agregarle agentes y extensiones para lograr automatización e integración con la plataforma de Azure, pues ya esto viene integrado en el Windows Server 2016. Desde la misma consola de la nube yo puedo administrar la mayor cantidad de servicios que vienen integrados al Windows Server 2016. Trae características por defecto para lo que se le conoce como Software Defined Data Centers o data centers definidos por software, donde todo se administra desde una consola o código de software. Lo que es la plataforma híbrida de aplicaciones, aquí estamos hablando principalmente de lo que se le conoce como contenedores o containers. Los contenedores es una tecnología que ya tiene varios años en el ámbito de Linux y uno de los proveedores principales de containers es un grupo que se llama Docker, un software que se llama Docker. Este software Docker trabajó mancomunadamente con Microsoft para desarrollar la misma tecnología, pero ahora sobre Windows Server 2016. Y es interesante cómo en una misma máquina, y en este momento hacemos una clara separación. Antes hablábamos de máquinas virtuales y máquinas físicas. Ahora simplemente hablamos de una máquina. Porque inclusive dentro de una máquina virtual puedo tener otras máquinas virtuales, puedo tener contenedores que responden a múltiples servicios. Estos servicios pueden estar utilizando diferentes configuraciones, diferentes recursos, y todo esto que les acabo de mencionar no tiene relación en lo absoluto de uno con otro, más que compartir un CPU, la memoria y un espacio donde almacenar. Pero internamente Microsoft ha desarrollado una separación completa y absoluta de todos estos recursos, logrando así virtualizaciones a niveles que antes era difícil pensar en un sistema operativo Microsoft de manera integrada. Definitivamente, sí se conoce de tecnologías de terceros que han logrado virtualizaciones a unos niveles aceptables y diferentes. Ahora lo estamos hablando a nivel del mismo sistema operativo, lo que evita que se le agregue carga innecesaria al mismo sistema y él se encargue principalmente de responder las demandas de los usuarios y servicios que lo consumen. Entonces, a nivel de seguridad, algunas características ya en concreto sobre lo que nos ofrece. Tenemos la característica de que se le conoce como Credential Guard. El Credential Guard es una especie de blindaje contra lo que es el servicio de LSAS. El servicio de LSAS no es más que nada el servicio que hace las autenticaciones y guarda los tokens de autenticación de Microsoft, de Windows, para posteriormente seguirlo usando. El Credential Guard previene ataques de tipo pass de hash. El ataque de tipo pass de hash es el que se ocasiona utilizando herramientas especializadas y solamente requiere acceso de administrador en la máquina para obtener acceso a ese hash.
Técnicamente es muy sencillo y no toma más de 2 minutos. Una persona que tenga la herramienta y tenga privilegio de administrador puede obtener acceso al hash y puede ver todos los usuarios de esa máquina, todos los hash que están almacenados en esa máquina. Entonces, Credential Guard en Windows Server 2016 previene eso de forma que nadie, excepto el propio usuario que está iniciada la sesión, tenga acceso y únicamente a través del servicio protegido. También tenemos el tema de Just Enough Administration, que es la administración limitada a lo mínimo requerido para hacer sus funciones. Si notan, por ejemplo, el recuadro en naranja que dice administrador típico, nosotros estamos acostumbrados a querer tener la clave del administrador de todo y decir yo tengo el poder sobre todo. Sin embargo, eso lleva mucha corresponsabilidad y hoy en día hasta administradores que tienen mucho énfasis en temas de seguridad están vulnerables. Entonces debemos migrar a solamente tener acceso al punto naranja más pequeño de necesito hacer algo administrativamente y en un momento determinado. Entonces podemos seguir teniendo acceso a las mismas funcionalidades, solo que se habilita por tiempo y espacio definido. Posterior a ese tiempo y espacio definido, mi permiso de hacer esa función expira. Definitivamente, al ser administrador, yo puedo volver a solicitar. Sin embargo, esto lo que reduce es la superficie de ataque de que otras entidades no autorizadas puedan tener acceso completo a los sistemas en todo momento. Entonces, aquí se limita un poco. También tenemos protección de lo que es el sistema operativo para cualquier tipo de nube. Tenemos lo que es el Code Integrity, que nos permite que los binarios que se ejecuten en el momento de inicio de Windows estén firmados digitalmente. Por defecto, Microsoft ahora integra con el sistema operativo lo que es el Windows Defender y a la vez de integrarlo le proporciona actualizaciones con el servicio de actualizaciones de Windows y aparte de esto está desarrollando tecnologías en conjunto con contenedores y Windows Defender para otros sistemas operativos como el Windows 10 para el momento que el usuario inicie sesión en Internet, automáticamente su sesión esté virtualizada y lo que es el Control Flow Guard que protege sobre lo que son vulnerabilidades y vectores de ataque conocidos. Para las máquinas virtuales, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos lo que se le conoce como máquinas virtuales endurecidas o Shield VMs. Lo que significa Shield VMs es que todo el proceso desde inicio, desde end-to-end, lo que se le conoce como de principio a fin, está encriptado. El disco duro está encriptado, la comunicación del servicio entre la máquina virtual y el host está encriptado, el almacenamiento está encriptado, el acceso al servicio es restringido, los administradores no pueden conectarse a la máquina virtual y todo el proceso de boot está cifrado y todo esto con tecnologías integradas al Windows Server. También tenemos la generación 2 de máquinas virtuales que soportan este tipo de cifrados como BitLocker y luego la tecnología de seguridad que se le conoce como TPMs, que son chips de seguridad para la integración con esta tecnología de BitLocker y todo lo demás. De esta forma, Microsoft se asegura que indiferente a dónde está la máquina virtual, quién sea el proveedor, el usuario final esté consciente y seguro de que su información es de difícil acceso a cualquiera persona que no esté autorizada. Aquí vemos, por ejemplo,
como tenemos las diferentes opciones. Tenemos tres máquinas virtuales, una que está con Hyper-V físico, perimetral, tenemos Hyper-V Virtual Machine y una máquina virtual endurecida. Solamente tiene acceso la persona que tiene el derecho de hacerlo, que es el Virtual Machine Administrator, o sea, desde adentro de la máquina virtual. Desde afuera, nadie puede acceder, nadie le puede hacer backup, nadie le puede hacer una configuración de red como un port mirroring, nadie le puede acceder a los datos del almacenamiento porque están cifrados. Entonces, como resumen de todas las tecnologías que tenemos de seguridad, tenemos máquinas virtuales endurecidas, Credential Guard, Just Enough Administration, Nano Server, Secure Boot, Hyper-V Containers. Son un sinnúmero de nuevas tecnologías que cada una de ellas compone una solución y algunas de ellas se integran para hacer soluciones de seguridad más robustas y endurecidas. Si nos vamos al ámbito de la inspiración que nos da Azure como nube, podemos tener en cuenta de que hoy en día el tema de la nube existe en dos ámbitos. Tenemos la nube pública y la nube privada. Si nosotros somos proveedor de una nube privada, nosotros tenemos y podemos aprovechar ventajas de Windows Server 2016, como por ejemplo lo que se le conoce como Rolling Cluster Upgrades. Los Rolling Cluster Upgrades significa que si yo tengo un Windows Server 2012 configurado como Hyper-V Cluster, yo puedo realizar una migración prácticamente sin interrupciones mayores, con mínimas pérdidas de latencia, con mínimas pérdidas de, de funcionalidad, dado que él hace una especie de migración en caliente y lo único que se pierde es el instante donde hace el switch de una máquina virtual a otra. Utiliza tecnologías como Hyper-V Replica para hacer la replicación de las máquinas virtuales y luego forma parte del clúster y de allí comienza todo el proceso de migración. Tenemos nuevos sistemas operativos soportados como la base de Hyper-V. Por ejemplo, se soporta las distribuciones que son basadas en Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, CentOS y demás. También se soportan las que son en base a Canonical y SUSE. Son sistemas operativos oficialmente soportados. Recuerden que para Microsoft el hecho de que yo pueda instalar un sistema operativo diferente, por ejemplo un Unix personalizado y desarrollado para trabajar con Hyper-V, el hecho de que eso funcione no significa un sistema operativo soportado. Entonces, todo este tipo de cosas es importante tenerlo en cuenta para el soporte. Microsoft está aumentando el soporte para esos sistemas operativos. También soporta la adición de hardware en caliente como disco, memoria y almacenamiento sin causar pérdidas en el downtime. Para nuestra data center definido por software, tenemos un sinnúmero de tecnologías como Network Controller, Load Balancer, Distributed Firewall. Estas tecnologías vienen a apoyar la tendencia de data center definido por software, lo que permite que cualquier host de Hyper-V pueda formar parte de una granja o de un clúster, compartir información de configuración de los firewall distribuidos de los controladores de red y hacer migraciones en caliente, hacer migraciones con mínimos y no solamente migraciones, sino también escalar en el tiempo y recursos, mantener el control de todos los servicios de la red, automatizar, por ejemplo, a través de la integración con otras herramientas de terceros como System Center y
de esta manera poder tener control total de lo que sucede en las premisas de mi nube privada. A nivel de almacenamiento, es muy interesante cómo Microsoft no solamente se ha volcado por la virtualización de máquinas, la virtualización del sistema operativo, la virtualización de las redes, sino también ahora la virtualización de todo lo que tiene que ver con el almacenamiento. Entonces este sería uno de los componentes críticos también en lo que es un data center definido por software. Dado que el almacenamiento hoy en día es una de las partes más dinámicas que tiene un data center, porque la cantidad de información que generamos es enorme, día a día va creciendo más, la flexibilidad que yo necesito es o debe ser instantánea. Y en este aspecto, con tecnologías como Storage Spaces Direct, Storage Replica, Storage QoS, yo puedo asegurarme de mantener en mi infraestructura soluciones de almacenamiento definidas por software que me permiten automatizar, reducir costos, reducir el tiempo de provisionamiento y mejorar la eficiencia de todos estos elementos. Dado que, por ejemplo, yo puedo tener, de todas las tecnologías, puedo tener file share, puedo tener volúmenes, puedo tener discos virtuales, puedo tener nodos de servidores de almacenamiento o clusters, puedo tener storage pools, y los storage pools yo puedo definir clases de discos, temas que previamente eran exclusivos para la SAN o los Storage Area Network. Hoy en día yo puedo definir tiers de discos rápidos, discos lentos y discos estándar dentro del software de Windows Server y decir, estos son mis discos rápidos, este es mi storage pool lento y este es mi disco estándar. Entonces, todo esto con una base de discos única. Pueden ser discos de estado sólido o discos de tipo SAS, pero sin ninguna configuración especial a nivel de hardware. A nivel de hardware se puede considerar inclusive hasta enclosures o cajas de disco sin ningún tipo de inteligencia, con la inteligencia mínima necesaria para mantenerse funcionando de manera redundante, ya que toda la inteligencia y demás viene dada a nivel del sistema operativo. Entonces aquí hay otro sinnúmero de tecnologías que se pueden mencionar como parte de la infraestructura inspirada por Azure. Tenemos lo que es Store Simple, tenemos el nuevo sistema de archivos REFS, ya habíamos mencionado el soporte de Linux, tenemos monitoreo de almacenamiento, tenemos PowerShell, tenemos administración de servidores a través de tanto PowerShell como a través de lo que se le conocen como APIs, que son las interfaces de programación para otros software y herramientas de terceros. Tenemos QoS, que es la calidad de servicio. Y para la plataforma híbrida de aplicaciones, tenemos un sinnúmero de tecnologías también que nos permiten desarrollar, como por ejemplo tenemos el Nano Server, tenemos el Server Core. De repente el Server Core ya lo conocían porque venía desde Windows Server 2008 R2, sin embargo se le han hecho grandes mejoras. Y también tenemos el Server Full. Entonces el Nano Server, ¿qué es? Nano Server es un tipo de instalación que solamente tiene el servicio de kernel y los servicios que se le instalan sobre él. No todos los servicios podrían ser instalados sobre Nano Server,
pero por ejemplo el Nano Server puede correr un Hyper-V para albergarlo y hacer la administración de máquinas virtuales. Puede tener aplicaciones NetCore, puede tener aplicaciones como IIS o DNS, puede tener aplicaciones como almacenamiento y clúster, y este sistema operativo es muy pequeño en tamaño, tiene solamente unos 512 megas de tamaño inicial. La imagen puede crecer un poco más dependiendo los servicios que se le habiliten. El server core, lo que se ha mejorado en el server core es la capacidad de instalar las herramientas de .NET y todo lo que es la integración de los servicios de administración remota se hacen a través de PowerShell Remoting, y también se ha mejorado lo que es el tema de la seguridad del mismo. Y por supuesto ya en el último escalón, que es el full server, tenemos mejoras en lo que es la experiencia para aplicaciones que requieran escritorios remotos, por ejemplo Remote Desktop Services, y ahí se han hecho mejoras respecto, por ejemplo, a aquellas aplicaciones que requieren una entrega de video acelerado, porque no todas las máquinas virtuales tienen los mismos requerimientos. Entonces de repente una máquina virtual con full interfaz gráfica viene orientado principalmente a aplicaciones que requieran una aceleración del hardware de video. El server core vendría siendo una máquina virtual que viene siendo utilizada principalmente para lo que son las cargas tradicionales. Hoy en día ya no es necesario instalar un server full para las cargas tradicionales, como por ejemplo hacer un servidor de IIS, un DHCP, porque estaríamos desperdiciando los recursos y las capacidades del sistema, y a la vez estaríamos incrementando el nivel de exposición a ataques de seguridad. La tendencia va cambiando a reducir el tamaño de lo que es la misma máquina virtual y únicamente utilizar los recursos que sean necesarios. Los Windows Containers. Microsoft le ha llamado a esta característica Windows Server Containers y Hyper-V Containers. Son dos tipos de contenedores que tenemos disponibles, con diferencias notorias entre uno y otro. Sin embargo, están diseñados para diferentes, o mejor dicho, tienen el mismo fin, pero aplicado de diferentes maneras. Por ejemplo, un Windows Server Container es una especie de contenedor que corre sobre el sistema operativo de la máquina, ya sea física o virtual, que corre Windows Server 2016. El Hyper-V Container corre sobre el hypervisor. Técnicamente, si ustedes se percatan en la imagen de la derecha, que es el Hyper-V Container, viene siendo casi como si fuese una máquina virtual. Sin embargo, no lo es una tecnología de virtualización que utiliza componentes de máquina virtual. Sin embargo, no es una máquina virtual per se. Utiliza un VHD, utiliza los servicios del Hyper-V, se ve como una máquina virtual dentro del Hyper-V. Sin embargo, no es el Hyper-V el que administra ese recurso, sino lo administra la tecnología Docker. Igual que en el Windows Server Container, allí no se ven máquinas virtuales, sino se ve un VHD únicamente, y también es administrado por el Docker. ¿Qué aplicaciones ustedes pueden correr, por ejemplo, en un Docker Container para Windows? Pueden correr aplicaciones .NET. Por ejemplo, tienen un servidor, una aplicación web en ASP.NET, y esta aplicación hace conexiones a bases de datos y a otros servicios. Tiene APIs. Ustedes pueden instalar esta aplicación, provisionarla dentro de un contenedor.
¿Qué ventajas me ofrece este tipo de contenedores sobre instalar el IIS sobre la misma máquina virtual? La ventaja que ofrecen los contenedores es la fácil automatización de la escalabilidad. Por ejemplo, yo puedo tener una sola máquina virtual corriendo un IIS para un sitio web A, un IIS para un sitio web B, un IIS para un sitio web C. Todos utilizan el mismo recurso de CPU, memoria y el almacenamiento que esté definido en ya sea la máquina virtual o la máquina física. Sin embargo, entre ellos no consumen ningún recurso uno del otro, están completamente separados y los administra el worker process de Docker. Entonces, esto ofrece muchas ventajas a nivel de seguridad, escalabilidad y lo que es una tecnología que se le conoce como stateless. O sea, yo puedo levantar un contenedor en este preciso instante, destruirlo y lo vuelvo a reconstruir. Y la lógica de los contenedores es que debe funcionar igual, ya que los contenedores no guardan información permanente. Los contenedores se construyen en un momento, una vez son utilizados se desechan y una vez son necesitados nuevamente vuelven y se construyen y deben, en teoría, si se hace según las prácticas de programación de Docker, debe trabajar de igual manera. Entonces, esto puede ayudar a automatizar y a dinamizar muchos ambientes y entornos donde se requiere en determinados momentos, por ejemplo, cierres de mes, que la aplicación tenga mayor recurso, pero no quiero estar creando nuevas máquinas virtuales. Entonces, esta es una tecnología que sirve para ese fin. Otras tecnologías que están disponibles en Windows Server 2016 es la de PowerShell Desired State Configuration, los Azure Service Fabric, el Visual Studio Core, el Net Core y con todas las que ya hemos mencionado. Esto nos da un gran panorama sobre lo que trae nuestro Windows Server. Entonces, en resumen, hemos conversado de muchos aspectos de seguridad, infraestructura definida para Azure, plataformas híbridas de aplicaciones. Entre cada una de ellas hay un sinnúmero de tecnologías que nos ayudan a sacarle provecho a este Windows Server 2016. Y la constante en este tipo de tecnología como Windows Server 2016 es la integración. La integración, la automatización, virtualización son las tecnologías que deben predominar. Y este tipo de nuevas tecnologías también nos ofrecen un reto, que es hacer el cambio interno de lo que es la administración de always on, como decimos, que todo el tiempo tengo full privilegios administrativos, a cambiarnos a solamente el privilegio que requerimos en un momento determinado y sobre un recurso determinado. Así poder reducir la superficie que puedan tener ante ataques que se están dando todos los días y a cada hora sobre el ámbito global de la informática. ¿Cuáles serían sus siguientes pasos si desean sacarle mayor provecho al Windows Server 2016? Lo primero que les recomendaría sería descargar la versión de prueba que está disponible en el sitio de Microsoft. La versión de prueba les permite en diferentes rangos de tiempo, 180 días, 90 días, 60 días, tener una experiencia real con el sistema operativo. También la página de Windows Server 2016, el blog de Microsoft Windows Server y los cursos que se ofrecen en New Horizons para el track de administración de Windows Server 2016. Son recursos que tienen a bien disponibles para sacarle pues un mejor provecho. Muchas gracias por su atención.
Ok, aquí hay una pregunta de que si Nano Server podría correr Always On para SQL. Ok, sucede de que herramientas como SQL, si no me equivoco, no corren sobre Nano Server. Eh, Nosotros podemos recopilar las preguntas y responderlas a su correo para confirmar y darle datos de mayor veracidad. Nos las pueden hacer llegar al correo de Liliana, que es la encargada, y nosotros nos encargaríamos de validar, ok. Pero si no me equivoco, Nano Server únicamente nos ofrece la capacidad de servicios que estén integrados con IIS, Microsoft DHCP, servicios de almacenamiento. Para SQL tendría que ser ya directamente sobre un server core. Alguien pueden ofrecer sus consultas allí sobre el chat. Tenemos un par de minutos más por si tienen alguna otra duda o consulta. Muy bien, agradeciéndoles la atención prestada, nos despedimos y esperamos que pasen un excelente día.